Sí. Muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia. Vamos a comenzar este acto de presentación del segundo tomo de los textos escogidos de Raúl Marco. Este acto es especial porque se cumplen 60 años de la fundación de nuestro partido. Fue el 17 de diciembre de 1964 cuando se fundó el Partido Comunista de España marxista-leninista. Por tanto, una fecha simbólica, cargada de significado político, pero también cargada de significado emocional. Voy a presentar a continuación a todos los miembros de la mesa, después ya vendrán las intervenciones. A la derecha, Miguel Pastrana, que viene en representación del Ateneo y de la agrupación Juan Negrín. Poeta, ensayista, escritor en suma, gran escritor, añado yo. Miguel es un ateneísta histórico. Formó parte de la junta directiva durante el mandato de Carlos París y siempre se ha caracterizado por defender los valores democráticos y republicanos del Ateneo, y ahora están seriamente amenazados. Muchas gracias por estar en este acto. Nos unen muchas cosas, lazos de amistad y también coincidencias políticas e ideológicas. Y como siempre, es un honor tenerte entre nosotros. A continuación, a mi izquierda, Olaval, quien entró a militar en el FRAP y el PCML en 1972. A raíz del 1 de mayo de 1973 fue detenida y encarcelada. En 1974 pasó al exilio en Francia y en diciembre del 75, respondiendo a la petición del Frente Polisario de ayuda en las tareas de sanidad, participó en este trabajo durante casi 2 años en los campamentos de refugiados en Tinduf. En otoño del 77 regresó a España y de forma ininterrumpida ha militado en Madrid y en distintos organismos directivos del partido. De los 60 años de la historia de nuestro partido, ella ha compartido 52 años de militancia. Durante 35 años fue la compañera de Raúl Marco y ha participado activamente en la elaboración de este segundo tomo de escritos, igual que hizo en el primero. A continuación, José Luis Esparcia. Nació en La Encina, en Alicante, y creció en Córdoba. Proviene de familia republicana y abuelo fusilado por las tropas de Queipo de Llano en Córdoba el 24 de septiembre de 1936 por ser concejal de izquierdas en el Ayuntamiento de la capital. Gran escritor, ha publicado 5 libros de poesía, una novela, un libro de narración corta, 2 libros de historia local y 4 libros de ensayo sobre poesía de diversos autores. Ha sido y es colaborador de diferentes revistas y periódicos y ha pronunciado innumerables conferencias en España y en el extranjero. Fue coordinador de la antología La Memoria y la Sangre, editada por Vanguardia Obrera en homenaje a las víctimas del franquismo. Ha sido militante del PC y sobre todo un buen amigo nuestro, especialmente del camarada Raúl Marco, a quien siempre recuerda con gran afecto y cariño. Gracias, José Luis, por estar aquí, porque sabemos que tienes numerosos compromisos y decirte que es un gran honor contar con tu presencia. A continuación, Nacho, el camarada Nacho, miembro de la dirección de la Juventud Comunista de España marxista-leninista y actualmente forma parte del Comité Central del Partido. También gracias por estar aquí presente. En el extremo de la mesa, Luisa Martín, que hablará en nombre del PCML. Es licenciada en Historia y una dirigente con una larguísima trayectoria de militancia y lucha política. Una de las personas que mejor conoció a Raúl Marco. Además de su gran capacidad política, Luisa es una persona de una extraordinaria calidad humana. Doy fe de ello. Gracias, Luisa. Y finalmente, yo soy Carlos Hermida, historiador, miembro del partido, y también he participado en la elaboración de este segundo tomo. Sin más dilación, pues tiene la palabra Miguel Pastrana. Es una honra para mí volver a estar aquí hoy y os lo agradezco. Cuando se presentó el primer tomo, os referí sucintamente mi trato personal, siempre fructífero, siempre de camaradería, con Raúl en este Ateneo, cuando él era socio, murió siéndolo,
y quien ahora os habla, socio también y directivo de este Ateneo, con la presidencia del filósofo marxista Carlos París. Fueron otros tiempos, eso es cierto, pero personas de entonces, como hoy, seguimos leales. Repito, leales. Yo no quiero ni debo engañaros, ni en la agrupación ateneísta Juan Negrín, ni en la Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo, que formamos con el presidente París y donde seguimos, son todas sus personas integrantes del pensamiento de Raúl Marco, respetablemente, por supuesto. Ahora bien, sí os garantizo, y como amigo quien fui de Raúl, que todas las personas de República, y hablo de República de verdad y para toda España, como querían los también ateneístas Juan Negrín y Julio Álvarez del Valle, por ejemplo, todas las personas, muchas o pocas, de República, de marxismo y de leninismo en este viejo Ateneo, estamos y seguimos con la agrupación Negrín y con la Convergencia de Carlos París, que era también, y por tanto lo sigue siendo, la del camarada Raúl Marco, pues quienes somos comunistas no creemos en la muerte. Así pues, y para terminar, como ateneísta, al igual que Negrín, al igual que Álvarez del Valle, al igual que Raúl Marco, os digo que no nos rindamos nunca y sigamos defendiendo, por ejemplo, la Constitución vigente de este Ateneo, que es todavía de la Segunda República Española, todavía. Y como comunista además, os digo, viva la República, viva el marxismo-leninismo, viva Raúl Marco. ¡Viva! El contenido, la metodología, la secuenciación periódica y a quién va especialmente dirigido. A diferencia del primer tomo, que eran todo textos internacionales, en este tomo se recogen los textos de Raúl Marco dedicados a la lucha del partido en el ámbito de la política española entre 1964 y 2020. La metodología ha sido la misma que en el primer tomo. Hemos revisado a fondo el archivo del partido. Hemos leído todas las publicaciones, ya fueran revistas, ya fueran periódicos, informes de distinto tipo, actas del Comité Ejecutivo y del Comité Central. Y de toda esa masa documental hemos extraído los textos que nos han parecido fundamentales, siempre que llevaran la firma de Raúl Marco o algún otro seudónimo que él utilizaba. No están, pues, todos los textos. Era prácticamente imposible. Hubiéramos tenido que editar 2 o 3 tomos, lo cual excede de nuestra capacidad económica y tampoco hubiera sido operativo de cara a la distribución. Eso sí, cada capítulo va acompañado de un anexo en el que se especifican los textos no publicados, con referencia al título, a la publicación en la que se encuentran, año y paginación. De tal manera que, si alguien quiere profundizar en el pensamiento del camarada Raúl, tiene las referencias concretas. Hemos dividido el libro en 4 periodos. El principio y el final de cada uno están directamente relacionados con hechos básicos, fundamentales de la política española o acontecimientos también trascendentales de la vida de nuestro partido. El primer periodo abarca desde la fundación del PCML, 1964, hasta la muerte de Franco, 1935, periodo caracterizado por la lucha contra la dictadura fascista. El segundo periodo se inicia en 1976 con la transición y termina en 1991, cuando el partido fue liquidado debido a una maniobra de líderes traidores que estaban situados en el Comité Central. Tercer periodo, desde esa liquidación, 1991, hasta el año 2006, en que se refundó el partido. Raúl Marco y otros militantes, algunos de los cuales están aquí, no se resignaron a que el partido fuera destruido por aquella maniobra liquidadora, se pusieron manos a la obra y tras muchos años de trabajo arduo, difícil y complejo, pues lograron reconstruir el PCML,
En el año 2006 tuvo lugar el Congreso de Refundación. Y el cuarto periodo, pues desde ese Congreso de 2006 hasta el fallecimiento de nuestro camarada en el 2020. Creemos que esta secuenciación cronológica pues sirve para ver los cambios que ha habido en el partido, la adaptación a determinadas circunstancias. No fue lo mismo, evidentemente, la época de la clandestinidad y cuando el partido se convirtió en una organización legal, como es hoy. Pero también, además de ver esos cambios, esas mutaciones, también esta secuenciación cronológica nos sirve para ver las constantes del partido, cosas que no han variado y que de las cuales nos hablará pues la camarada Elola. ¿A quién va dirigido este libro? Bueno, pues en primer lugar a nuestros militantes. Creo que este conjunto de textos va a facilitarles su formación política, ideológica, también un conocimiento fundamental de la historia del partido, eso es básico, y también les acercará a la gran figura política que fue Raúl Marco. Más allá de la militancia comunista, pues va dirigido a un público que le interese la historia real de España. Y digo historia real porque la historia oficial ha vertido sobre nuestra organización todo tipo de tergiversaciones, de mentiras, de calumnias, y además de verter esas calumnias, ha ocultado nuestro partido. De tal manera que muchos, sobre todo jóvenes, que lean este libro, pues nos van a encontrar, porque desgraciadamente hay hombres y mujeres que no saben que el PCML existe. Con lo cual nos van a encontrar y además van a encontrar que nuestra actuación fue trascendental, muy importante en determinados momentos de la historia de España, que es lo que se ha querido ocultar y se sigue ocultando. Y además de un público en general interesado por esa historia real, va dirigido a historiadores profesionales, porque aquí hay un conjunto de fuentes documentales, de textos de primera mano, que antes no tenían a su disposición. Y eso les dificultaba profundizar en la historia de nuestro partido. Hay que advertir que nuestro archivo no está en una institución pública, está depositado en manos privadas, de tal manera que su acceso no es imposible, pero es complicado. Y creo que este libro, como el anterior, pues va a facilitar la tarea de esos historiadores. Yo como historiador, pues la verdad es que he sentido una enorme satisfacción al poder estar más de 2 años sistemáticamente trabajando en eso que Ángel Viñas llama evidencias primeras de época, fuentes documentales. Aprovecho para reiterar que la historia con mayúscula, se hace en los archivos. No se puede hacer historia sin visitar los archivos y consultarlos. Desgraciadamente, ahora hay muchos libros que se publican y que aparecen como libros de historia y no lo son. No lo son por una razón muy sencilla, y es porque los autores no han pisado un archivo. Entonces, o repiten cosas que han oído o simplemente se las inventan. Es verdad que venden libros, pero eso no son libros de historia ni ellos son historiadores. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, pues Gente del Pelaje, de Pío Moa o César Vidal. No sé por qué siempre salen estos señores por ahí. Son un ejemplo de lo que no debe ser un historiador. Quiero decir también, ya para finalizar, que esta obra, este libro y la anterior, son el producto de un esfuerzo colectivo. El esfuerzo de nuestro partido, en el que estamos muy orgullosos de militar. Y creo que hemos conseguido el objetivo que buscábamos cuando empezamos este trabajo, que es dar a conocer el pensamiento y la obra de un comunista honesto, de un comunista coherente, que fue Raúl Marco. Un hombre siempre fiel al marxismo-leninismo, sin caer nunca en sectarismos ni en dogmatismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ofrecernos la oportunidad de acompañarnos en este homenaje cultural y político en memoria de la figura del camarada Raúl Marco, fundador del Partido Comunista de España marxista-leninista, un brillante luchador, intelectual y firme combatiente
contra la dictadura franquista. Figuras como la suya nos recuerdan a las palabras del escritor palestino y activista Hassan Kanafani. Los cuerpos caen, pero las ideas permanecen. Los revolucionarios y sus causas nunca mueren. En esta ocasión, permitidme resaltar brevemente, en nombre del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, 2 puntos de gran valor para nuestro pensamiento y acción política. El primero es que día a día seguimos viendo que los enemigos de la humanidad, de los pueblos y de los trabajadores no son los sistemas socialistas ni comunistas, sino el imperialismo, que con sus instrumentos sigue oprimiendo a través de sus propagandas, sus guerras, sus agresiones y explotaciones. En segundo lugar, es fundamental no dejarse llevar por las propagandas y desinformaciones sobre Oriente Medio, que afirman que la resistencia de los pueblos en Líbano, Yemen, Irak, Siria o Palestina ha llegado a su fin. Estas afirmaciones son promovidas por Estados Unidos y sus aliados, quienes cambian constantemente de tácticas e instrumentos de agresión en esta región, tan crucial para sus intereses geopolíticos. La resistencia persistirá y los pueblos continúan luchando. No habrá paz ni soluciones duraderas mientras el llamado Estado de Israel continúe practicando sus políticas genocidas y de apartheid, ni mientras el pueblo palestino no logre su independencia y los pueblos árabes no alcancen su plena soberanía. Cierro mi intervención con unos versos del poema En la despedida de los compañeros, del poeta iraquí Talal Salman. Recuerdo hoy tus palabras de despedida que destilan dolor. Sé que no volverás y la ausencia me entristece. Pero compañero, los escombros de tus sueños esparcidos por nuestros caminos nos recordarán para siempre que nuestro viaje a la victoria derrotará con la resistencia de nuestros puños, de nuestros gritos, a los enemigos de la justicia. Viva Raúl Marco, viva Palestina, viva todos los pueblos oprimidos. ¡Viva! Buenas tardes, camaradas, amigos. A lo largo del libro, en los distintos periodos en los que hemos dividido los textos, yo destacaría 2 aspectos que Raúl trabaja en sus escritos, en su dedicación partidaria y en sus relaciones personales. La vida del partido, las bases ideológicas de funcionamiento y su organización, la formación de los militantes, el centralismo democrático tan denostado y la continuidad de esos principios en las distintas fases históricas de estos 60 años. En la clandestinidad, durante la transición, en el duro golpe que liquidó el partido en 1991, la batalla por volver a reorganizarlo y recuperarlo en 2006, hasta los análisis sobre el populismo que siembra antipartidismo y rechazo a la organización. Son textos muy importantes para los interesados en conocer las bases ideológicas y organizativas de los comunistas y particularmente importantes para la militancia del partido y su juventud, para el estudio y debate en las células, especialmente para las mujeres y hombres jóvenes camaradas que están entrando en la organización.
Otro aspecto que destaco, en el que Raúl puso todo el empeño, es, junto a la firmeza de principios, el interés del partido en forjar la unidad popular, sobre un programa de puntos básicos capaz de unir a las clases populares, y esa es una constante en la vida del partido desde su constitución hace 60 años. Como ejemplo de este interés voy a citar unos párrafos de su libro Ráfagas y retazos en la historia del PCML y del FRAP. El FRAP fue la consecuencia lógica de la política frentista del PCML, teorizada ya desde 1964 con la llamada por un Frente Democrático Nacional Revolucionario. Resalta cómo el infame proceso de Burgos, en 1970, volvió a recordar al mundo que la bestia fascista, el franquismo, seguía vivo, seguía manteniendo a los pueblos de España bajo una feroz dictadura, por más que las mal llamadas democracias trataban de olvidarlo. Las movilizaciones lograron la conmutación de las penas de muerte y tuvo también otro resultado. Los antifranquistas consecuentes empezamos a tratar de limar diferencias y buscar la unidad para la lucha y no para el compromiso derrotista. En este contexto se organiza el FRAP, para enfrentar la maniobra monárquica y antifranquista. Se plantea la necesidad de dotar a los pueblos de España de un instrumento de lucha, de un marco político que por nuestra parte debemos esforzarnos por conjuntar fuerzas a favor de la República. Tenemos que levantar hoy más alto que nunca la bandera republicana, sin hacer caso a los izquierdistas que nos acusan de enarbolar una bandera burguesa y a los derechistas que nos acusan de querer la revancha, ya que en torno a ella se pueden unir todos los patriotas honrados, sean cuales fueren sus concepciones ideológicas. Es cierto que el contenido de la República que nosotros propugnamos no es compartido por todos los republicanos, pero no es menos cierto que podemos y debemos unirnos contra los monarcofascistas. Es este un deber ineludible para todo republicano. En cuanto al carácter de la República, es algo que decidirá en su día el pueblo mismo. Estas son palabras de Raúl en sus escritos. Cuando la maniobra monárquica a continuación del franquismo se asentó, no se dejó de lado el objetivo frentista y se adaptó a las nuevas circunstancias políticas. Tras el FRAP, se constituyó la Convención Republicana de los Pueblos de España, Ciudadanos por la República, Federación Republicanos, siempre con el objetivo de organizar cauces en los que se pudiera converger amplios sectores sociales para acabar con la monarquía y proclamar la República. Con este sentido unitario, fueron múltiples los actos que se organizaron con otras fuerzas políticas para conmemorar efemérides republicanas, tanto en este Ateneo como en otras instituciones culturales y cívicas. Raúl siempre tuvo en cuenta y valoró el papel de los intelectuales de ideas progresistas, la influencia y apoyo que su participación dan en esos espacios de unidad popular. Creó vínculos de colaboración y amistad con importantes representantes del mundo de la cultura que colaboraron y trabajaron junto a nosotros. Hago especial mención al homenaje a las víctimas del franquismo, cuya idea inicial partió de nuestra querida camarada Elena Ódena, que no llegó a ver la culminación y plasmación de su iniciativa. Uno de sus protagonistas está aquí a mi lado, José Luis Esparcia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, camaradas. La verdad es que da gusto acudir a la presentación de un libro y poder decir esto, buenas tardes, camaradas, sin que alguien no se sorprenda. En realidad, no, las últimas veces que he estado no era el foro propicio para que alguien no se sorprendiera por esta palabra que tanto denota cívica y poéticamente también, ¿no?
fin, en primer lugar quiero agradecer a Carlos Hermida su aportación personal a la presentación de mi figura, pero tengo que decir que como historiador ha cometido ese pecado, no sé si mortal o venial, de decir algo que no es cierto, y sin embargo como amigo se lo perdono porque ha cumplido el precepto machadiano de decir aquello más o menos de que a la poesía en cuestiones de amor, en este caso de amistad, le viene bien una pizquita de exageración, ¿no? Cuando ha dicho que soy un gran escritor. Esto no es cierto. Soy un aficionado simplemente que ha hecho sus aportaciones con un último libro que no lo he puesto ahí, por cierto, pero que está teniendo, y que es La mujer en la poesía y la prosa de Miguel Hernández, un libro que está teniendo bastante buena acogida. En fin, yo estoy aquí esta tarde para recordar que es la afición favorita de los que ya nos consideramos provectos, ¿no? Ya tenemos una edad que no nos permite hacernos demasiadas ilusiones en el futuro, y por eso nos gusta venir a estos sitios, viendo sobre todo a gente joven. No es fácil, repito, verla en los foros de presentaciones de libros a los que yo acudo, y te da pues esa pizca de esperanza que es necesaria, como yo comentaba el otro día con vosotros, con Lola y con Carlos, que bueno, cuando te informas bien, alguien de mi carácter, otros seguramente no, pero alguien de mi carácter sufre a veces los embates de la debilidad y de la falta de esperanza, ¿no? Hasta que llega un día en que se encuentra con determinadas personas, en este caso Carlos o Lola a veces, y hoy concretamente con estos jóvenes, y entonces viene uno arriba. Ahí recupera terreno y dice, bueno, no está todo perdido, vamos a seguir todo esto. Yo quiero recordar especialmente a Raúl Marco, claro, porque fuimos amigos. Nos conocimos allá por el año 85, cuando se estaba elaborando el proyecto, que era un proyecto entonces de homenaje a las víctimas del franquismo. Yo militaba en el Partido Comunista de España y reconozco que no tuve ningún pudor, como tuvieron otros compañeros, ¿no?, en colaborar con el Partido Comunista de España, marxista-leninista, en algo que era de justicia, que era lógico, que hacía en aquel año 10 años que había muerto el criminalísimo, hacía 8 años que se había aprobado la ley de, ¿cómo se llama exactamente? La ley de, no de partidos, bueno, es igual, de reforma política, ¿no? Se había aprobado, en fin, hacía 7 años que se había, los que la habían votado, pero salió por mayoría la Constitución, y el Partido Socialista, que había ganado las elecciones, seguía ahí, sin saber qué hacer con las víctimas del franquismo, ¿no? Bueno, sigue todavía, más o menos, en cierto modo ha progresado algo, pero... Y entonces, cuando yo conocía, tenía muy buena relación ya, hacía 7 años que yo tenía una buena amistad con Carlos Álvarez, con el gran poeta Carlos Álvarez, con otros, pero sobre todo con Carlos Álvarez, y a partir de ahí el contacto con el Partido Comunista de España, marxista-leninista, pues fue muy provechoso. Tengo que decir que fue muy provechoso socialmente, porque se hizo algo que nadie, ni los grandes partidos, esperaban que saliera como salió. Aquello fue un hito que todavía está en las hemerotecas, evidentemente, y en las bibliotecas, a través especialmente de varios libros que se hicieron. Yo tuve la ocasión de firmar junto a Carlos Álvarez y Vicente Andrés Estellés
aquellas introducciones a esta antología que coordiné yo, porque era el más joven y porque era el que menos compromisos tenía entonces, evidentemente, y que tuvo una difusión que, tengo que decir, fue una pena que allá por el año 91, fue el último año que yo vi a Raúl Marco, recuerdo perfectamente, no sé, creo que fue por junio o por ahí, no recuerdo cuándo, yo le escuché hablar de una carta que le iba a mandar al Comité Central o algo, que fue cuando el año en que aquello, digamos, explotó, ¿no? Definitivamente, y pasó lo que pasó. Luego nos reencontramos. Ahora en 30 segundos hablo del reencuentro, que fue lo más bonito, ¿no? Los reencuentros casi siempre son más bonitos que las historias anteriores, ¿no? Y hasta ese momento, pues yo le reconozco que tuve un conocimiento de él que me hizo, yo era más joven que él, naturalmente, en aquel momento tenía pues 27 o 27 años, sí, ya más o menos, y yo terminé admirándole. Y es difícil, ¿no?, terminar admirando, sobre todo yo, a un líder, a alguien que no cree demasiado en los excesivos liderazgos, ¿no? Pero yo terminé admirando a Raúl Marco por su carácter humano, y después, cuando leí lo que él escribía, por su coherencia política, ¿no? Recuerdo una anécdota muy bonita, cuando yo presenté el primer libro que yo publiqué de poesía, se llamaba Septiembre, publicó la Diputación de Córdoba, y lo presentó aquí en el Ateneo, no me acuerdo la sala que era, hace muchos años, en el 89. Lo presentó José Prat, que era presidente entonces del Ateneo, Carlos Álvarez y Concha Zardoya, que también colaboraron en la antología, todos ellos y tal. Y yo esperaba que vinieran unos 40 amigos, más o menos, esto que pasa, no... Vinieron 90 personas porque vino la gente del PCML, me acuerdo perfectamente, y eso fue obra, pues, de Raúl, y en fin, de todos los que estaban ahí. Fue un éxito gracias a la amistad, no gracias al libro, estoy seguro, pero gracias a la amistad, ¿no? Y desde entonces yo a Raúl Marco le he profesado una devoción especial que no había profesado ni a gente de mi propio partido, ¿no? Raúl Marco y a otros camaradas del PCML, ¿no? Pero a él especialmente, y recuerdo su sabiduría, una sabiduría que le llevó a ser, no voy a decir vidente, ¿no?, porque él no creería en estas cosas y me diría que no pronunciara eso, pero sí anticiparse, porque él recuerdo que escribía algunos artículos sobre, atendiendo al principio de Lenin, de que digamos, la cumbre o lo más avanzado del capitalismo es el imperialismo, ¿no? Y él hablaba de China, pero de China muchos años, hablaba de China prediciendo lo que iba a ser China y lo que fue China después en el mundo, ¿no? A través de su potenciación económica especialmente y la potencia que ha terminado siendo de dominio, y eso Raúl Marco hace más de 25 años lo estaba escribiendo. Entonces esa tenía una visión especial sobre lo que veía, lo que escuchaba y cómo lo analizaba, ¿no?, para concluir en cuestiones que las escribía hace 30 o 30 y tantos años y hoy están bastante de actualidad, ¿no? En este sentido, nos encontramos después, habrá, pues, yo creo que ya no nos encontramos hasta el año 2010 o así, más o menos, por ahí hará. Ya estuvimos poco, yo por lo menos estuve perdido, él creo que también, porque se volvió a encontrar con muchos amigos en cierto momento. Yo lo encontré sobre el 2010 más o menos,
y nos encontramos en una situación pues especial, porque se conformaba una especie de tertulia con personas de una altura. Estaba Raúl, estaba Carlos Álvarez, el poeta, estaba Raúl Guerra Garrido, el novelista, el poeta Antonio Hernández, que ha fallecido hace poco también, estaba, bueno, Pepe Esteban, por supuesto, y otra serie de gente, no voy a nombrar a todos, y ahí volví a encontrar a Raúl Marco, que yo ya conocía, y me dio mucha alegría, porque le dije, lo único que te ha cambiado es la barba, que la tienes más blanca, porque cómo se expresaba, lo que él decía, los debates que hacíamos eran exactamente los mismos que hacía muchos años atrás habíamos hecho, y me dio mucha satisfacción volver a comprobar su coherencia, que es el gran valor de una persona en general, ¿no? Y es por lo que hemos admirado a algunos políticos, muchas veces no tanto por alguna de sus decisiones, sino por su coherencia. En este caso, a políticos de izquierda me refiero, naturalmente, no a Fraga Iribarne, ¿no? Políticos de izquierda. En todo caso, yo no he visto todavía, he visto anteriormente, sí, he visto, supongo que es la misma línea, de otra época, ¿no? Pero creo que este libro pues será un poco como sus escritos anteriores, y de obligada lectura para, ¿cómo decir?, para aprender algo más. Yo siempre he aprendido mucho de Raúl. A cambio, él me pedía algún consejo en los últimos años, sobre qué poetas leer y todo esto, ¿no? Él se dejaba, dentro de la categoría que él tenía intelectual, políticamente intelectual, él se dejaba aconsejar con una modestia que tampoco es normal en determinadas personas y determinados políticos. Sí, yo lo único que quiero decir es que no os voy a convencer de nada, porque claro, estáis convencidos, ¿no? Pero recordar cómo a mí me descubrió, entre otros, Raúl me volvió a descubrir y a recordar aquello que el escritor inglés Terry Eagleton escribía en su ¿Por qué Marx tenía razón?, ¿no? Que es aquello de que mientras el capitalismo exista, tiene que existir el marxismo. Solamente cuando se jubile el capitalismo se podrá plantear jubilar el marxismo, ¿no? Pero, claro, la otra cuestión es que el capitalismo, por desgracia, está más fuerte que nunca, por lo tanto hay que tratar de que el marxismo esté también más fuerte que nunca, ¿no? Bien, repito que es una gran satisfacción para mí recordar a un amigo y a un gran político que lideró una idea que, al menos hoy y en otras ocasiones, que hemos tenido ocasión también de hablar de esto, se constata que no está muerta, que está latente. Por lo tanto, en cualquier momento puede desembocar en algo tan bonito como lo que el otro día me comentaban los camaradas Lola y Carlos, y que yo comparto totalmente, porque siempre, incluso en el PC y en cualquier momento y situación, he compartido la única solución para la clase trabajadora, que en el fondo es la clase por la que avanzamos o luchamos, en ese avance mucha gente, la única solución es lo que se llama frente populismo. Y eso es algo que habíamos hablado mucho con Raúl Marco en las comidas, en las tertulias que hacíamos después sobre ese tema, y era el especialista en esto, ¿no? Pues había especialistas en cine, tenía el director de cine a veces también, Julio Diamante, Raúl Peña, en fin, había especialistas en cine, hablaban, en novela. Él, la política se la dejábamos un poco a él porque nos enseñaba mucho.
Por lo tanto, os agradezco mucho que me hayáis invitado, el poder recordarle, aunque yo le recuerdo bastante, no solo leyéndole, sino contando a otros amigos y a otra gente las anécdotas que tuvimos juntos y todo esto. Y solamente quiero cerrar mi intervención con dos textos de dos escritores que no eran nada marxistas, lo tengo que decir, ¿no? Bueno, uno, el último, sí, algo era, pero es Antonio Hernández, ¿no? Que demuestran que hay que seguir en esta lucha, que hay que seguir en este objetivo de hacer mermar al capitalismo en sus hábitos y en sus estructuras, Uno es nada menos que de 1905, que era Galdós, ¿no? Nada sospechoso de ser marxista-leninista, eso está claro, ¿no? Y Galdós, pues, escribía aquello de que la memoria me falla, entonces, me lo he apuntado aquí, toda crisis política es un juego de chicos al lado de una crisis financiera, decía eso Galdós, y después continuaba explicando cómo las crisis financieras estaban provocadas por justamente el afán ambicioso y la estructura capitalista, que él no compartía, pero que tampoco combatía, todos sabemos. Y ahora sí cierro con unos versos de Antonio Hernández, que ha fallecido el 7 de septiembre pasado y al que en enero le haremos un homenaje en Cádiz, como él se merece, que decía: el juez mayor de Manhattan por entre la niebla viene, con todos los dividendos que al sudor le pertenecen. Son los 4 versos, junto con otros de Carlos Álvarez, que hay donde elegir, que mejor definen poéticamente la teoría marxista, ¿no? del aprovechamiento del sudor trabajador por el capitalismo. Así que muchas gracias a todos, gracias a vosotros por invitarme y ánimo sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los mayores también, yo me lo doy a mí mismo, ¿no? Sobre todo a los jóvenes en la lucha que queda. Gracias. Raúl Marco fue uno de los fundadores y dirigentes de nuestro partido y uno entre tantos de los protagonistas de la lucha contra el fascismo y la monarquía de este país. Conocer y estudiar esta historia, que es al fin y al cabo nuestra historia, es importante para prepararnos para las situaciones tan jodidas que nos va a tocar vivir a todos, pero en particular a los más jóvenes. Crisis económica, precariedad, auge del fascismo y el peligro de la guerra. De ahí la importancia que tiene este libro, que recoge los análisis de la situación en España y las lecciones para la lucha que sacaba Raúl, con su característica claridad de miras. Una de estas lecciones, aparte de las muchas otras que ya he mencionado antes, es la importancia y la apreciación que tenía Raúl de la necesidad de una juventud combativa, organizada y concienciada. La juventud comunista de España, marxista-leninista, es fruto precisamente de los esfuerzos de Raúl y de tantos otros camaradas, jóvenes y no tan jóvenes, por educar a las nuevas generaciones en la lucha, en la teoría y la práctica marxista-leninista y asegurar el futuro del partido y la revolución. Y en nombre de esta juventud, quiero decir que aunque todavía nos quede mucho por delante, aunque aún tenemos muchas dificultades, muchas limitaciones que superar, recogemos orgullosos el testigo que Raúl y todos los camaradas que han venido antes que nosotros nos ofrecen. Como he dicho, el futuro que nos espera es jodido, pero ante ello tenemos una alternativa: estudiar, organizarnos y luchar. Muchas gracias. Bueno, que yo solamente había hecho una especie de guión para saber por dónde ir. Pero dice mucha gente, hay que ver lo que os gusta, hacer actos de la memoria, pero en cambio no tenéis memoria de vuestros actos. Es una frase que me hizo tambalear, digo, pues es cierto.
Pues este libro, que agradezco mucho a los camaradas que se han encargado de que lo veamos y que esté en nuestras manos ahora, este libro es precisamente eso, un acto de nuestra memoria, de la reciente historia de España, desde la perspectiva y desde, sobre todo, los intereses de la clase obrera y de los trabajadores. Entonces, es importante ver cómo estos artículos que escribía Raúl, que evidentemente él siempre lo decía, era su frase favorita, es decir, la acción individual organizada. Estos artículos son la acción individual organizada. Quiero decir que estos artículos, lo que él desgrana en ellos es la política del partido, la política que se hacía colectivamente en los órganos de dirección donde él pertenecía, participaba activamente como dirigente. Pero era esa política. Él era, vamos, no tengo ni que decirlo, o sea, para él el partido era fundamental. El partido como un instrumento para la organización de la clase obrera y sobre todo para elevar la conciencia de esta clase para que pudiera llegar a tomar el poder político y construir el socialismo, claro, porque el socialismo no está construido todavía, hay que ir construyendo. Entonces él, en este sentido, era, vamos, el partido y la organización y lo colectivo era fundamental. Y todo lo que decía y lo que hacía era en función de eso. Él, a ver, una persona con una amplia cultura que la ponía al servicio del partido y de la revolución. Siempre, automáticamente, todo lo que aprendía y todos los recursos que tenía. Él los ponía siempre al servicio de la revolución y de la lucha de la clase obrera. Y bueno, él querría también destacar, bueno, esta amplia cultura que se nota y que la notaréis cuando leáis los artículos, la manera de expresarse, la manera de transmitir ideas, la manera de describir a personajes que son esenciales, no describir a Santiago Carrillo Solares, que Lola y yo nos preguntábamos, ¿y por qué tanto apellido? Pues era para rebajarle y no dejarle de capitán. Era un señor con dos apellidos, como todos. En fin, estas descripciones y estas cosas que las vemos, él, hablando conmigo, me decía, mira, la cultura para mí no es algo formal. La cultura tiene la finalidad de avivar y de desarrollar el pensamiento crítico para conocer el mundo, fundamental para luego poder transformarlo. Estas ideas, estas frases que él decía eran elementales porque las sigues. Yo todavía me acuerdo de frases que las sigo pensando y buscando el fondo de la cuestión. Él tenía mucho fondo, aparte de que, como decía José Luis Esparza antes, era una persona humanamente grandiosa, tenía una gran humanidad, una gran sensibilidad, muy preocupado por todas las cosas que le pasaba a toda la gente que conocía, y si él podía estar ahí resolviéndolo, estaba. Su valor humano era muy grande, aparte del valor político. Yo estoy aquí para resaltar su valor político, evidentemente, porque para mí era un gran dirigente comunista, lo ha sido siempre. Desde que en la Rusia de Khrushchev se declaró la coexistencia pacífica, que fue motivo de que los partidos comunistas del mundo dejaran sus políticas revolucionarias por políticas reformistas, porque ya no había que luchar contra el capitalismo, había que aceptar el capitalismo y hacer políticas de reformas para mejorar algo, lo que se pudiera, pero aceptando el capitalismo, no había una lucha frontal. Ante eso, claro, había muchos comunistas que pusieron el grito en el cielo y su reacción no se dejó esperar.
montaron partidos marxistas-leninistas, entre otros el nuestro, pero creo que en la misma fecha y el mismo año también se montó el de Ecuador. Y entonces estos camaradas lo que principalmente querían era dar salida a los problemas con alternativas revolucionarias. Entonces yo en eso me fijo, lo que ha dicho Lola antes de la unidad popular y de esa preocupación que se tenía en el partido, tanto Raúl como el resto de los dirigentes de la unidad popular, es muy importante. Por ejemplo, una de las primeras salidas que dio el partido ante la reconciliación nacional, la coexistencia pacífica, que aquí en España se tradujo en la reconciliación nacional, es decir, en pactar con la dictadura, con los asesinos, pues la reacción, la salida revolucionaria a eso, al pacto, fue la lucha con todos los elementos a tu mano y con todos los medios que tuvieras en tu mano contra la dictadura. Y esa fue la creación del FRA, por eso se creó el FRA, que era evidentemente una política frentista donde había, es decir, el presidente del FRA era del PSOE. Entonces, que muchas veces las críticas que hemos tenido en el partido es que éramos muy sectarios. Pues a mí me gustaría ver a alguien que pone de presidente a un señor del PSOE, a Julio Álvarez del Valle, que no era cualquier PSOE, claro, todo hay que decirlo. Pero así era, ¿no? Yo recuerdo que claro, en esta situación, nosotros, yo ya, como Lola, militábamos en el partido en este momento del pacto que nos decía el PC, no, el pacto, y nosotros la ruptura con el régimen, y ahí había una pelea política grande en la calle y entre nosotros, y las acciones del FRA eran cogidas, vamos, yo recuerdo el terror que pudo pasar la oligarquía, las clases de la dictadura en sí, no sé cómo llamarlo, ¿no? Cuando en una manifestación, en una acción de masas, que no era una violencia individual, era una violencia colectiva, en una manifestación de un 1 de mayo, se ajustició a un inspector de la Brigada Político-Social. Esto fue tremendo, o sea, fue una represión tremenda que ahora mismo ha dicho Carlos, la sufrió la camarada Lola, ¿no? Que era de servicio sanitario y la tenían localizada. Pero vamos, fue una represión atroz porque es que se asustaron muchísimo. ¿Esto qué pasa? O sea, están enfrentándose a nosotros con todo lo que tienen y están elevando el nivel de lucha de las masas. Y eso fue muy importante. Porque para eso nacimos. No para hacer políticas reformistas como lo estaba haciendo los partidos comunistas tradicionales, nacimos para hacer alternativas revolucionarias y en cada momento así pasó. Y siempre lo hicimos a través de una política de alianza, de la unidad popular. Cuando en la transición tuvimos que luchar contra... ahora no se trata de monarquía-república, se trata de dictadura o democracia entre comillas. Cuando tuvimos que luchar con esas falacias, nosotros creamos, ante el plegamiento de la dictadura y de una monarquía impuesta por Franco, nosotros sacamos la Convención Republicana de los Pueblos de España, que aglutinó a sectores tanto intelectuales como de las capas populares, de los barrios, de las fábricas, en pro de la República. Y a partir de ahí se hizo también una campaña enorme contra la Constitución monárquica, explicando cada uno de los puntos y por qué nos oponíamos a ella. Y esa política para nosotros nos parecía que era lo que teníamos que hacer. No podíamos dejar y plegarnos a una monarquía heredera del franquismo y dejar
la legalidad republicana, que habían roto un golpe de Estado, dejarlo ahí con media España bañada de sangre. Pero ¿dónde estamos, no? La cabeza no nos rige. Entonces esa era nuestra política. En la cuestión sindical, incluso, que nunca se habla, pero que lo saco yo ahora, porque me imagino que lo sabréis, pero cuando los sindicatos fueron legalizados y terminaron parando las movilizaciones, porque paraban movilizaciones para que la transición no hubiera ninguna ruptura, evidentemente, ¿no? Pero además dejaron a los sindicatos simplemente, los despolitizaron y los dejaron simplemente en el papel de intermediarios entre las empresas y los trabajadores. Y ante esta situación nosotros sacamos la Asociación Obrera Asambleísta. Pensamos que los obreros dejamos de cúpulas, dejamos de estructuras que van a machacar, vamos a hacer un sindicato que sea asambleario. Esta fue nuestra salida a esos problemas que tenían los trabajadores con los sindicatos, que se les iban dejando de defender sus intereses más primarios. Entonces así fue todo. Bueno, ya iréis leyendo, porque yo creo que es de obligado lectura, porque os va a formar mucho, pero Raúl va desgranando punto por punto y año por año, como viene en el índice, que está muy bien estructurado, los periodos que han hecho, pues va desgranando toda esta política del partido y todas las alternativas, porque no solamente analizaba certeramente, sino que también las salidas revolucionarias que se daban, las alternativas, también eran muy coherentes. Y bueno, no quiero aburriros más, pero sí que me recuerdo cuando Raúl hablaba de las consignas, de consignas vacías y consignas que estaban llenas, que eran reales, que estaban ahí. Y él decía, una de las consignas que a mí más me sobrecogen, porque la veo llena, es o socialismo y barbarie, porque la barbarie está ahí, porque seguimos sufriendo. La barbarie no es una frase, es un hecho real. Estamos viendo diariamente por la calle la miseria, la explotación, la opresión, la guerra. Esto es así, y contra eso no hay otra solución que el socialismo. Así que él siempre decía, socialismo o barbarie, venceremos.